Probablemente si te digo la palabra Navidad se te venga una idea muy clara a la cabeza que incluye un arbolito, regalos, reuniones familiares, muchas luces de colores y un espíritu de alegría generalizado. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una mezcla de tradiciones religiosas, paganas y culturas que evolucionaron a lo largo de los siglos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al presente y echamos el satanismo moderno a la mezcla? ¿Hay rituales específicos? ¿Lo que pasa es algo oscuro y muy controversial? ¿Se hacen sacrificios en nombre del diablo? En este video vamos a explorar las raíces del 25 de diciembre, desde las antiguas celebraciones del solsticio de invierno, como Saturnalia y Yule, hasta cómo el satanismo moderno, desde The Church of Satan to the Satanic Temple, reinterpretan esta época festiva con sus propias filosofías. Mucho antes de que el cristianismo adoptara el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, civilizaciones antiguas ya festejaban el solsticio de invierno. Este evento astronómico marcaba el día más corto del año y el regreso de la luz, simbolizando renovación, esperanza y el triunfo de la vida sobre la oscuridad. En la antigua Roma se celebraba la Saturnalia, una fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Durante esta ocasión, que duraba una semana, se intercambiaban regalos, se realizaban banquetes y las jerarquías sociales se relajaban. Los esclavos compartían comidas con sus amos y las reglas tradicionales se invertían temporalmente. Estas celebraciones fomentaban el espíritu de comunidad y abundancia fundamentales en una sociedad agraria. Posteriormente surgió el culto a Sol Invictus, el Sol Invencible. Esta festividad, instituida en el siglo III, honraba al Sol como fuente de vida y renacimiento. El 25 de diciembre se eligió para esta celebración porque coincidía con el resurgimiento gradual de los días más largos tras el solsticio. Este culto, patrocinado por los emperadores romanos, también integró elementos de otras tradiciones solares, como el dios Mitra en Persia, dejando ver cómo diferentes culturas compartían la idea del sol como símbolo de renovación. Por otro lado, en las regiones nórdicas, las celebraciones de Yule también marcaban el solsticio de invierno. Hogueras ardían para ahuyentar la oscuridad y los árboles verdes llevados al interior de las casas simbolizaban la vida persistente en medio del invierno helado. Estas prácticas, profundamente relacionadas con el ciclo de la naturaleza, destacaban la resiliencia ante la adversidad. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, tomó mucho de estas tradiciones paganas y las adoptó bajo su propio dogma para facilitar la conversión de pueblos paganos. Así, el Sol Invencible pasó a ser reemplazado por el nacimiento de Cristo y elementos como los árboles decorados y el intercambio de regalos se reinterpretaron bajo nuevas reglas. Por ejemplo, los regalos pasaron a representarse como las ofrendas de los Reyes Magos al Niño Jesús. Con el tiempo, la Navidad continuó evolucionando. En el siglo IV, la figura de San Nicolás, un obispo conocido por su generosidad, comenzó a ganar popular, especialmente en Europa. Este santo, asociado con la bondad hacia los niños, se mezcló con tradiciones como el Sinterklaas holandés y finalmente se transformó en Santa Claus. La imagen moderna de Santa Claus, como el hombre regordete de traje rojo y barba blanca, fue consolidada en el siglo XX. En la década de 1930, la empresa Coca-Cola encargó al artista Haddon Sundblom una serie de anuncios invernales que popularizaron esta figura a nivel global, asociándola con la alegría y el espíritu generoso y familiar de la Navidad. Así que lo que hoy llamamos Navidad es en realidad un mosaico de tradiciones paganas, reinterpretaciones cristianas y adaptaciones modernas. Su origen está profundamente arraigado con el deseo universal de encontrar luz en medio de la oscuridad. Un mensaje que, como vimos, trasciende culturas y religiones. Al día de hoy, el satanismo moderno abarca varias corrientes de pensamiento, algunas teístas y otras ateas. Mientras que el satanismo teísta ve a Satanás como una figura literal, las corrientes ateas interpretan a Satanás como un símbolo de rebeldía, autoempoderamiento y libertad de pensamiento. Así que, teniendo en cuenta estos dos enfoques y
que soy atea, para los propósitos de este video nos vamos a enfocar en dos corrientes ateas del satanismo, que son The Church of Satan y The Satanic Temple, que incluso dentro del satanismo ofrecen perspectivas diferentes sobre esta época del año. Tanto la Iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton LaVey, como el Templo Satánico, fundado en 2013 por Lucian Greaves y Malcolm Jerry, rechazan la Navidad como festividad religiosa, ya que se oponen a los dogmas cristianos. Sin embargo, ambas corrientes reinterpretan las tradiciones de estas fechas desde sus propias filosofías, creando festividades que celebran el individualismo, la autoafirmación y la conexión humana. The Church of Satan basa su festividad en el espíritu de Yule, poniendo el foco en la celebración de los placeres terrenales, compartir regalos, disfrutar de buenas comidas y pasar el tiempo con seres queridos. Desde una perspectiva hedonista, esta festividad se convierte en una forma de autoafirmación y celebración de la vida, cosa que va bastante en línea con las tradiciones navideñas modernas. Por su parte, The Satanic Temple celebra el 25 de diciembre como Sol Invictus, inspirándose en los ritos romanos precristianos desde una perspectiva completamente secular. En este contexto, Sol Invictus simboliza el renacimiento y empoderamiento personal, celebrando la luz que prevalece sobre la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. Este enfoque simboliza un renacimiento, el triunfo de la razón y la autoexpresión por sobre los mandatos de los dogmas. También se reflexiona sobre el paso del tiempo, la resiliencia y el comienzo de un nuevo ciclo, una idea que también se puede relacionar con la Navidad tradicional. Al mismo tiempo, The Satanic Temple mantiene una postura crítica al consumismo desmedido que se da en estas fechas. En lugar de centrarse en los aspectos materiales, promueve valores como la justicia social, la colaboración comunitaria y la gratitud por sobre las posesiones. Visión que contrasta bastante con la posición un poco más hedonista de la Iglesia de Satán. Como podemos ver, ambas corrientes satanistas reinterpretan tradiciones que ya forman parte de la Navidad convencional, lo que crea paralelismos inesperados. Estas similitudes muestran que, a pesar de sus diferencias filosóficas, ambas corrientes capturan el deseo universal de celebrar la conexión, la luz y el inicio de un nuevo ciclo. Lo más interesante de Sol Invictus es que no hay una única forma correcta de celebrarlo. Cada quien lo hace a su manera, ya sea a través de actividades creativas como pintar, hacer música o escribir, tener reuniones con familiares o amigos, o simplemente tomarse un momento de reflexión personal. Lo importante para celebrar Sol Invictus es que se tengan presente la conexión y la autoexpresión. La luz cumple un papel fundamental en esta celebración, así que encender velas, usar luces decorativas o simplemente reflexionar sobre la importancia simbólica de la iluminación por sobre la oscuridad es una forma de celebrar. Otra dimensión de Sol Invictus, especialmente promovida por The Satanic Temple, es el llamado a la justicia social y a la comunidad. Como ya vimos, en lugar de centrarse en las posesiones materiales y en el consumismo, se incentiva la colaboración con otros, el apoyo a causas sociales y la reflexión sobre valores como la compasión, la gratitud y el pensamiento crítico. Esto lo convierte en una festividad que puede ser celebrada tanto en comunidad como en solitario. En síntesis, Sol Invictus celebra la autoexpresión, la comunidad y la libertad de pensamiento. Es una oportunidad para reinterpretar las tradiciones de una manera secular y personal, conectándonos con el símbolo del sol, la luz y el conocimiento, al tiempo que reflexionamos sobre las cosas que valoramos en nuestras vidas. Ya sea que celebres Navidad, Yule o Sol Invictus, el espíritu de esta temporada trasciende las etiquetas religiosas o culturales. Estas festividades nos invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo, a encontrar luz en los momentos más oscuros y a valorar las cosas que realmente importan, nuestras conexiones humanas, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para reinventarnos. Lo que me parece fascinante de Sol Invictus y el enfoque del satanismo moderno es cómo estas corrientes reinterpretan tradiciones antiguas y nos recuerdan que podemos establecer nuestras propias formas para celebrar, ya sea a través del hedonismo, la justicia social o simplemente encendiendo una vela para honrar el triunfo de la luz. Esta época nos invita a crear significado en nuestras vidas de forma auténtica y personal.
Ahora que conoces más sobre la Navidad satánica y sus raíces paganas, me gustaría que la conversación siguiera en los comentarios. ¿Qué rituales resuenan más con vos? ¿Cómo reinterpretarías estas tradiciones para que reflejen tus propios valores? I want to know, and it also helps the algorithm. Gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video, espero que sea pronto. Felices fiestas, sea lo que sea que celebres.